grado séptimo. Vamos a continuar con la misma línea como hemos venido, del apóstol Pablo. Vamos a iniciar este segundo periodo con uno de los temas que han sido más controvertidos en la filosofía, que es justamente el pensamiento. La clase pasada o en el último momento estábamos debatiendo todos mediante el foro de Clark Robinson sobre la premisa de los latinoamericanos, productores de conocimiento o que por el contrario somos creadores de pensamiento. Y bueno, ustedes dieron una serie de aportes y de ideas muy interesantes. Algunos están a favor, otros están en un punto medio, un punto neutro, otros están en contra. De modo que lo invito a que saquen sus propias conclusiones. Más adelante, vayan que vayamos sobre la teoría del pensamiento, vamos a ver a Enrique Dussel, que es el máximo representante de la filosofía latinoamericana por los años 70 en Argentina y que sigue siendo muy vigente hoy en día junto a Francisco Victoria, a Bartolomé de las Casas, Fernando González, en el caso colombiano. Entonces, lo invito a que siga indagando ideas y que usted mismo saque sus latinos y cubanos o simplemente tomó consumidor el tratamiento. Ojo, y este llamado a la reflexión o de suscitar la posibilidad de la reflexión en términos, ¿no? Algo pues como la hecho. Bueno, entonces vamos a continuar con la pregunta, ¿qué es el pensamiento? Y lo primero que hay que decir es que el pensamiento es una condición propia del ser humano. Eso es la primera premisa. En efecto, la ciencia y la neuropsicología, la misma medicina o el método científico no ha comprobado que otro ser en el mundo vivo tenga la capacidad racional de lo que tiene el ser humano o de lo que es el ser humano. Claro, la profe y gorilas, el mono, por ejemplo, los perros, los delfines. ¿Qué pasa? Eso no lo piensa. Es un debate que estudia psicología, pero la criatura, el ser vivo máximo en la Tierra, en el cosmos, en el planeta, que desarrolló la totalidad del raciocinio, el ser inteligible, el ser inteligente, es el hombre. De modo que es el único que puede construir pensamiento, es el único que puede construir conceptos, ideas, arquetipos, prototipos, argumentos en su intelecto. Y esa primera distinción vamos a dejarla clara en filosofía. Pensamiento es una característica, es una condición propia del ser humano. Incluso desde la antigüedad Aristóteles afirmaría lo siguiente, todo ser humano es pensante. Más adelante va a decir que eso es el por naturaleza. Pero bueno, aquí el tema es el pensamiento, de modo que él lo define en una primera instancia en la que reduce el concepto antropológico como un ente o como un ser del pensamiento. Luego, conclusión o inferencia nuestra que hemos debatido es que filosofía es pensar. Y si el hombre es pensante, la conclusión sería, todo hombre es filósofo por el arte de pensar, por la condición de pensar. Yo aquí atrás les tengo una frase maravillosa de la modernidad, donde dice, pienso, luego existo. Es decir, que para que el hombre piense, debe existir. Que el hombre exista, debe pensar. De modo que la actividad humana, la realidad humana no se entiende si no es con el pensamiento. Y el pensamiento trae una serie de cualidades y características, de utilidades, de definiciones, de funciones, de clases, de prototipos, que ya en momentos pasados lo hemos explicado, ¿no? Tenemos el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, el pensamiento abstracto, el pensamiento histórico. Bueno, ¿y para qué sirve el pensamiento? Lo vimos que este tiene la capacidad de contribuir a la construcción de problemas en la sociedad,
en la construcción de resolución de conflictos y demás. Entonces, aquí la centralidad es debatir el pensamiento filosófico y llevarlo a la línea. A ver, los latinoamericanos sí estamos produciendo pensamiento. Entonces, el ser humano, digamos, dentro de sus actividades racionales o de sus actividades inteligibles, eh, hace uso de la razón. Y esta se constituye como la medida de todas las cosas en el orden cosmológico y en el orden antropológico. Podemos pensar en Platón. Vemos que en esta definición del alma tripartita, donde él divide el alma en tres partes, el alma racional, el alma irascible, o sea, el alma de los afectos, el alma concupiscible, el alma de los afectos bajos, pasiones nobles. Platón dice que la que debe gobernar, la que debe regir el mundo, es la razón, es decir, el pensamiento. Seres humanos, desde Platón, no pueden dejarse llevar o ceñirse según lo que le dicen sus afectos, sus emociones. Yo quiero, yo siento, tengo ganas, me parece, mucho menos por las pasiones nobles, es decir, los apetitos sexuales. Uno tiene que vivir en clave de razón, tiene que vivir en clave de la inteligencia, tiene que vivir en clave del raciocinio. Platón allí mismo hace un llamado de atención muy interesante. Disculpa el paréntesis, tema que no es Platón, sino que lo traigo con colación porque me parece pertinente. Y es que el ser humano debe estar regido por el raciocinio, lo que en algún momento él consideró como el mundo de las ideas. Y allí hace un llamado de atención también a la armonía, a la justicia, es decir, que la mente, la razón, sea capaz de gobernar, ay, para abajo, ay, para allá todo. El ser humano no puede ser esclavo de sus sentidos. Y él hace una crítica muy interesante a los gobernantes griegos, o a los líderes políticos griegos. Él dice, hay de aquellos gobernantes griegos que son príncipes y reyes y que someten a sus pueblos bajo sus pies, pero que son esclavos, son plebeyos de sus propios afectos. ¿Será que pasa en Colombia? ¿Será que nuestros gobernantes establecen sus políticas de gobernanza con la razón? ¿O se dejan llevar por los afectos y los sentimientos de la corrupción, la maldad, del cohecho, o para delinquir y de los contratos y el lavado de activos? Ahí les dejo para que piensen. Entonces, pensamiento como una condición propia de la existencia de la actividad humana y que la vida tiene sentido y recobra sentido cuando pensamos. Tenemos ideas en la cabeza que transforman a la sociedad. La vida recobra sentido cuando nuestra existencia es útil. Yo creo que Descartes no se ha equivocado con esta afirmación de pensar y luego existir, y el que piensa es porque existe. Por lo contrario, no vale la pena vivir. Yo le pregunto, lo confronto. Tiempos libres cuando usted está en vacaciones o un fin de semana o un puente festivo que no tiene que cumplir con algunos compromisos domésticos, en casa o académicos en el colegio, y cuando estamos así desocupados, ¿qué pasa? Me atrevo a decir, y es una hipótesis, que una mente desocupada, una mente sin ideas, una mente sin lectura, una mente sin conceptos, sin leer, es una mente peligrosa para la sociedad. Algunos historiadores de sociología y de conflicto armado colombiano, algunos expertos en estas líneas, han llegado a la conclusión que la guerra colombiana obedece a mentes desocupadas. Quiere decir que el ser humano tiene sentido, el ser humano le busca sentido a la existencia siendo útil para la sociedad. Necesita ideas. Les pongo la siguiente premisa, propiamente de la modernidad real. Nada hay en el pensamiento que no haya pasado por los sentidos. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Está de acuerdo? Es cómo conocemos. Todo lo que tenemos en la mente y en la razón, ¿será que llegó ahí por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿O será que alguien vino con una memoria USB y nos lo puso ahí y le dio copiar y pegar? ¿O lo transfirió por un disco duro o lo bajó desde la nube? ¿Cómo tenemos en la cabeza o en el pensamiento
las ideas de blanco, de negro, de perro, de vaca, de carro, de computador, de iPhone, de teléfono. O sea, ¿cómo está eso en la cabeza? ¿Usted nació con esas ideas? ¿Cómo llegó a esos conceptos matemáticos, química, filosofía, de estadística, de cálculo en su cabeza? Fue heredado por su padre y su madre en el momento de la concepción, donde hermosamente ese óvulo esperma, fruto del amor, ¿será? Entonces aquí pues, el presupuesto filosófico. Nada hay en la razón, nada hay en el raciocinio, el pensamiento, no haya pasado por los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros sabemos, conocemos y pensamos es porque antes lo vimos, lo escuchamos, lo olfateamos, lo saboreamos y lo... Las ideas que usted tiene en su cabeza, los conceptos, los prototipos, los arquetipos, esto, ojo que observar no es ver, observar es hacer uso de todos los sentidos. Entonces, aquí coincidimos con Descartes, justamente. Descartes dice que la mente del ser humano no nace como una tabula rasa. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente del ser humano no nace como una salsa pareja. ¿O ustedes están de acuerdo que la mente del ser humano nace en blanco? ¿O que nosotros ya nacemos con ideas? Piensa, René Descartes, adivine qué va a decir. Que la mente del ser humano nace blanco, una tabula rasa. Y que la medida en que el ser humano se va desarrollando en un proceso de crecimiento y desarrollo en sus etapas vivas, desde su niñez, infancia, adolescencia, adolescencia adulta, a la adultez, desde que llega a la vejez, humano, creando una serie de aprendizajes, todos dados por docentes, es decir, con un conocimiento empírico. De modo que concluya eso, la conclusión. Nada hay en la mente que antes no haya pasado. Yo creo que en el sentido estricto del pensamiento es lo que en últimas nosotros, es lo que en últimas nos constituye como seres humanos. Capacidad de pensar, capacidad de cuestionarnos y de ponernos frente al mundo que nos rodea. ¿Listo? Entonces, ahora en términos filosóficos, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el gran debate de este encuentro? ¿Qué es lo que estamos emitiendo? ¿Es la posibilidad que estamos suscitando? Entonces, el pensamiento filosófico es la capacidad crítica, es la capacidad propositiva, analítica, de la capacidad racional que busca respuestas a las causas primeras, al génesis, que es la que busca las razones últimas, es decir, las consecuencias, los efectos de los fenómenos en el mundo. O que el pensamiento filosófico no es empírico y no es científico. ¿Qué quiere decir eso, maestro? El pensamiento filosófico no se comprueba, no se corrobora en un laboratorio. Es decir, la existencia de Dios, por ejemplo. No se puede ir a averiguar en un laboratorio a ver qué ADN tiene o qué elementos químicos tiene. Como tampoco es empírico, es decir, que no se puede comprobar a través de la experiencia o a través de los sentidos. El pensamiento filosófico es aquella reflexión crítica, analítica, propositiva, que quiere buscar las causas, es decir, el origen de todo. En términos de Aristóteles, hermosamente, aquel motor inmóvil, quien mueve todo el mundo. ¿Sí? Los medievales dirían que es Dios, quien le da la gobernanza al cosmos, que no es movido por nadie. En términos cristianos, también sería el Génesis, el que le dio movimiento a este mundo. Buenos presocráticos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, nos llevaríamos a pensar que el origen del mundo proviene de los elementos naturales que todos conocemos: agua, fuego, el aire, la tierra, o Pitágoras va a decir que son los números, otro diría que la Pyrrhus es indefinido. Es decir, es buscar las causas primeras de los fenómenos que hay en la realidad, y la filosofía centrada en los fenómenos propios de ella, que son Dios, hombre y mundo, quiere buscar esa respuesta. Es mismo buscar las razones últimas, es decir, las
consecuencias de los actos y de los efectos de la acción-reacción que desarrolla el. Es así entonces que el pensamiento filosófico es universal y quiere entender los problemas desde la totalidad de las cosas, es decir, no toma particularidades. La filosofía toma elementos universales y con esta cuestiona quizá lo que el mismo método científico establece como cierto y verdadero. De alguna manera allí mis estudiantes se define y se contextualiza lo que es en esencia el significado, el significante de filosofía, aquel concepto griego usado o gestado por Pitágoras de amor a la sabiduría, la filosofía como aquella atracción, gusto, un deseo que tenemos por querer conocer, por querer interpelar, por querer saber el qué, el cómo, el dónde y el qué de las cosas. Entonces yo creo que el pensamiento en términos filosóficos nos lleva a explicar lo que la ciencia hasta un punto es capaz de explicar, como la existencia de Dios llega, y lo que no es capaz de explicar porque no lo comprueba en un laboratorio o a través de una partícula, es cuando la filosofía entra con. Incluso en el hecho de la fe, pensando en San Agustín de Hipona, con aquella premisa que la Edad Media estableció junto a otros pensadores, que fue de los grandes herederos, y es que para creer hay que pensar, hay que creer. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que usted y yo creemos por acto del hecho religioso llega hasta una parte, queda vacía, y la otra parte la complementa el hecho racional, el hecho logos, la racionalidad, pero también la razón llega hasta una parte, la razón no puede explicar la finitud o la infinitud de las cosas, la razón también es contingente, quiere decir que tiene un fin, y la razón hasta donde llega, hasta donde es posible, se complementa con el uso de la fe. Entonces, hermosamente, Agustín de Hipona en la Edad Media sale con esa premisa, y es que entiendo para creer, creo para entender. Bueno, los tipos de pensamiento, los que me quedan por explicarlos. Veces pasadas les había hablado del histórico, del crítico, del lógico, del pensamiento, por allí vimos también el matemático. Bueno, hoy vamos a ver 4 tipos de pensamiento. Son tipo deductivo, tipo inductivo, el analítico y el lateral. ¿Listo? Creo que ya con esto terminamos esta breve exposición de que es la segunda parte del pensamiento. Entonces, el pensamiento deductivo es aquel que permite tomar los elementos generales de la totalidad del cosmos, de las cosas, y llegar a los particulares. Y el inductivo es lo contrario, es tomar los elementos particulares, los elementos en sujeto, en individuo, y que permite llegar a los elementos generales. ¿Cómo así? Preguntarán ustedes, explíquenos. Bueno, vamos para allá. Vamos a citar un ejemplo. Pensemos que la estudiante María Camila vio que pasó una garza volando. Es un elemento particular. La garza vuela. ¿Listo? Garza vuela para Camila porque pasó por el frente de su finca. Resulta que Camila con su madre se va a recorrer la finca para verificar que los animales tengan el agua. Se dan cuenta que junto al ganado hay alrededor de 30, 50 garzas. Camila las ve. ¿Y Camila qué deduce? ¿O qué induce? ¿O a qué concluye Camila? Que las garzas ¿qué? Vuelan. ¿Por qué? Porque Camila, a partir de la premisa de ver que una garza vuela, concluye que el resto de garzas vuelan. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión del método inductivo. Partimos de lo particular de un hecho y así lo generalizamos. Luego lo deductivo, lo contrario. Vámonos con el caso de los perros pitbull. Celeita. Celeita estaba en Bogotá y pasó por al frente de un hogar de paso de perros.
se encontró que había un grupo de perros pitbull, eran 10 perros pitbull, y que todos estaban bravos, que todos estaban furiosos, eran perros que estaban amarrados con cadenas y con bozales, y los perros se lanzaban a las mallas y ladraban, asustaban a la gente. Entonces Celeita se hace el concepto, llega a la conclusión que los perros pitbull son bravos. Bueno, Celeita terminó sus vacaciones, se vino para Guamal, y estando en Guamal, dándose un paseo por el parque junto a su familia después de la misa, ve que un individuo tiene un perro pitbull amarrado, adiestrado con un bozal. Celeita, ¿qué va a pensar? Celeita, ¿qué va a deducir? ¿Que el perro pitbull qué? ¿Qué es qué? Que es bravo. Muy bien, es bravo. ¿Por qué? Porque él partió desde el concepto general de los perros pitbull en Bogotá bravos y que escuchó que mordían y que hacían daño y concluye de manera particular que el perro que vio aquí en Guamal, pitbull, que también es bravo. ¿Listo? Entonces ahí está esos dos tipos de pensamiento, el deductivo y el inductivo. Esto se usa mucho, por ejemplo, en matemáticas y en lógica. Y cuando ustedes en séptimo miraremos después del segundo periodo, para mitad de año, vamos a mirar silogismos y allí vamos a trabajar ese tipo de elementos, pero en lógica. Tercer pensamiento, analítico. Así lo que usted y yo hacemos. Bueno, todos lo hacemos realmente. Este tipo de pensamiento es aquel que crea, que gesta ideas en la cabeza, ¿listo? Y que se desarrollen a través de una información generosa, a través de una información amplia, profunda, y que se puede llegar a inferencias, a conclusiones. Cuando a usted se le solicita que haga una inferencia a partir de un problema establecido en clase, cuando usted concluye con algo, otra vez que me parece que es que los políticos son corruptos, puesto que los gobernantes se roban la plata y el alcalde es un político, por ende el político es corrupto y la conclusión es que el alcalde es corrupto. Ahí usted ya me está haciendo un ejercicio de análisis ahí y permite que llegue a conclusiones de manera crítica, analítica y propositiva gracias al pensamiento que usted esto y lo hace de manera fragmentaria, es decir, usted no puede coger y explicar todo, la totalidad de las cosas, sino que lo hace de acuerdo a los elementos que le dan. Y terminamos con el pensamiento lateral o creativo. Creería yo que aquí se centra parte o de las finalidades del pensamiento y es la solución y la resolución de los problemas ante los enigmas que todos atravesamos en el mundo. Si usted se le enfrenta en la vida un problema, una dificultad, un obstáculo, usted de manera inteligente, de manera inteligible, casi sin planearlo, su mente de manera inconsciente le dice, le está dando pistas, lo está orientando a cómo crear o acercarse a una posible solución. Efecto que no tienen los seres vivos. Y termino con este ejemplo, con el pensamiento lateral o creativo, que es gracias a la inteligencia que tiene la mente. Y aquí nos vamos un poco al tema de la psicología y pensemos en el psicoanálisis de Sigmund Freud, justamente los representantes de la psicología en el mundo. Y le planteo el siguiente ejemplo. Si usted va por una calle, pensemos que va bajando por la 80, más adelante, 2 cuadras más adelante, usted ve que hay dos perros atiendo y a la izquierda hay dos ladrones. Y usted se ve ahí ante ese problema. Usted no lo piensa dos veces de devolverse o de subirse a un taxi o de salir corriendo. Usted no lo piensa. Su mente de manera inconsciente, su mente de manera inteligible, toma la decisión por usted del instinto de supervivencia. Es que usted sale a buscar la solución de un conflicto. O como cuando una persona, vemos en las películas que la ponen con un arma, la persona no piensa, ay, me van a matar, no, la persona busca la manera de defenderse, pero no lo piensa, eso se da de manera inteligible, de manera inteligente, se llama el instinto de supervivencia, o como cuando usted está jugando fútbol o en una actividad y mira que le tiraron un balón o quizá un cuaderno, una cartuchera, usted no planea, usted no piensa, ay, la voy a esquivar, me retiro, no, la mente inteligentemente asume que está en un riesgo y hace que usted la esquive. ¿Sí ve? Entonces, es justamente el poder que tiene el pensamiento en el ser humano y como lo hablábamos al principio desde el presupuesto de Platón, este es el que debe gobernar y dirigir al mundo. ¿Listo? Chicos, los invito entonces a que consulten otras fuentes, a que ustedes indaguen, a que profundicen en estos conceptos. Aquí en este tutorial no se resume la totalidad de los temas, nos encontramos por Zoom
y allí tendremos la posibilidad de crear.